Bien, ahora sí vamos a saludar con nuestro primer invitado, el doctor Ramiro Aguilar Torres. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Ecuador en directo. Bienvenido. Hola Jaime, un buen día, un saludo muy cordial a toda la audiencia, una linda semana, un buen inicio de semana y un inicio de semana particular, ¿no? 10 de agosto, así que hay que ponerle ganas. Por supuesto. A ver, doctor, lo del juicio político al ex contralor Pablo Celi es preocupante para todos los ecuatorianos. Primero porque la comisión de fiscalización, pues, no sé, el señor presidente de la comisión de fiscalización, Fernando de Villavicencio, ha dicho que se ha olvidado en poner el informe para el juicio político y por allí sale la presidenta de la asamblea y le dice que eso es negligencia y por allí hay posibilidad también de que se lo remueva del cargo. Hay varias aristas de lo que podría darse este juicio político, aunque parece ser que el juicio político va. ¿Cuál es su criterio, doctor? Mire Jaime, yo creo que negar el hecho evidente de que de que Pablo Celi y Fernando Villavicencio son lo mismo, es una ingenuidad. Durante años, Fernando Villavicencio, desde la cómoda posición del denunciólogo, se aupó en las maldades que hacía Celi en la Contraloría. Pero eran en ese momento bien vistas por el denunciólogo y aupadas por el contralor que hoy está preso. Cuando la vida cambia y las autoridades judiciales norteamericanas develan el entramado de corrupción en el que estaba involucrado Pablo Celi y termina Celi preso. Y la suerte de Villavicencio también cambia y termina siendo elegido asambleísta y le dan la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Estos dos personajes muy cercanos, muy afines, tienen el gran reto de o seguir siendo afines o actuar cada uno de acuerdo a lo que le correspondía. Al uno defenderse en el juicio político, hablo de Celi, y al otro tramitar el juicio político. En condiciones normales, habría sido lógico que Villavicencio actúe con independencia y proceda a tramitar el juicio político sin accidentes, sin enturbiarlo. Sin embargo, creo que pudo más el compadrazgo, los favores que se deben, el hecho de ser lo mismo Villavicencio y Celi desde el punto de vista de que eran los paladines del Trujillato y de la lucha anticorrupción contra el gobierno del expresidente Correa. Como pudo más eso, los favores que se deben, los que se habrán hecho a título oneroso o a título gratuito uno al otro. Villavicencio se olvida de enviar el informe de la Comisión de Fiscalización al Pleno. En un acto por lo menos de incompetencia. O sea, olvidémonos ya toda esta reflexión previa de que eran afines políticamente, de que son hijos de la misma matriz, es decir, del Trujillato. Olvidémonos de eso. El hecho de que no mande el informe es un signo claro de incompetencia, de ineptitud. Y la incompetencia y la ineptitud deben traer consecuencias si es que la Asamblea es seria y quiere tener una seria comisión de fiscalización. Pero si no es ineptitud y es un favor pagado a Celi, también evidencia que en el fondo estos denunciólogos también tenían una forma oscura de entender la política y de vivir la política. Me refiero a Villavicencio, me refiero a Celi y demás. En ese orden de ideas, espero que el juicio político continúe. De todos modos, no hay que olvidar que fue la presión de la opinión pública la que forzó al propio Celi a presentar su renuncia. Porque si de él habría dependido, no habría ni juicio político ni renuncia. Él se dio el lujo de renunciar desde la cárcel y designar él un subcontralor que después se subrogó a sí mismo en la Contraloría. Y vemos con pasmo, con cierta repugnancia, cómo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio es incapaz de poner orden en la Contraloría y deja que el señor Río Frío se subrogue a sí mismo en la Contraloría.
Todo esto en una circunstancia absolutamente anómala desde el punto de vista jurídico, pero explicable desde el punto de vista político, en función de que Villavicencio ha tenido coqueteos con Pachacutic, Pachacutic ha tenido coqueteos con el gobierno, y Pachacutic tuvo coqueteos con Celi, cuando Celi era contralor. Entonces, no pidamos que sean imparciales los compadres. Doctor, escuchar todo lo que en estos días hemos visto de parte de algunos medios de comunicación, no todos, porque hay algunos medios como que ocultan ciertas cosas, ¿no?, de lo que está pasando dentro de la Contraloría. Y leer un poco cómo fue que el señor Celi llegó a ser Contralor General del Estado. Nosotros cuando pensamos ya interiormente, decimos, en este país las leyes las violan, hacen lo que quieren, nombran a cualquiera, porque prácticamente el señor Celi fue nombrado como nombraron al presidente de Venezuela, Guaidó, pues. Prácticamente él llegó sin que alguien le haya dado un documento. Usted va a ser el contralor subrogante, porque hay una señora Chamón, creo que es la que nombra el señor Polit, y durante todo el tiempo el señor Celi, todo lo que hizo dentro de la Contraloría, arrogarse funciones y todo, y después ver cómo una ex ministra de Justicia, la señora Rosana Alvarado, me parece, que lo reconoce como Contralor, y luego vino el Consejo de Participación Ciudadana, también lo reconoce como Contralor. Aquí estamos en el país de nadie, pues, doctor. ¿Qué es lo que ha pasado? A Pablo Celi le posesionó la policía. Eso no hay que olvidar jamás. La acción de personal con la que Celi había venido actuando como Contralor subrogante de Carlos Polit fue dejada sin efecto. Se nombró a otra subcontralora y en consecuencia había una persona distinta que debía asumir la Contraloría. Ante los ojos de la opinión pública, Celi rompe abruptamente la acción de personal y el sargento de la policía, el jefe del piquete de policías, estaba ahí, enviado por el gobierno de Moreno para legitimar la toma de la Contraloría. Le dice, bueno, señor Celi, usted se queda de Contralor, ¿no? Ahí le dejamos la Contraloría. Celi es un individuo posesionado por la policía, y como la vida tiene esas paradojas, sobre todo las paradojas de la ilegitimidad, ahora la policía le custodia, pero en la cárcel. Después de que era uno de los poderosos dentro del gobierno de Moreno, porque prácticamente el expresidente Moreno fue el otro que también lo sostuvo para que él se quede como Contralor, porque la policía estaba al mando del gobierno, pues, y él daba la orden para que el gobierno lo custodie. Transformando la Contraloría en una fábrica de hacer maldades. Mire, hay funcionarios públicos que fueron víctimas de absurdos informes con indicios de responsabilidad penal en la época de Celi, que hoy tienen problemas para conseguir trabajo en el sector público y en el sector privado solo por el hecho de haber trabajado, muchos de ellos en el ámbito técnico en el gobierno del expresidente Corrao. Han sido perseguidos en la vida y en la muerte, es decir, han sido perseguidos como funcionarios públicos y han sido perseguidos después de ser funcionarios públicos, con informes con indicios de responsabilidad penal absurdos, completamente absurdos. ¿Por qué? Y ahora lo entendemos. Porque al interior de la Contraloría funcionaba esta fábrica de hacer maldades que no era una fábrica gratuita. Celi, un personaje corrupto, procesado por delitos graves, con un caso que viene armado desde los Estados Unidos, porque de lo contrario su impunidad habría sido absoluta en el Ecuador. Pero lo que en este momento debemos preguntarnos los ecuatorianos es, ¿qué impide al Consejo de Participación Ciudadana designar un contralor encargado y le tienen en la Contraloría a un personaje que se subroga a sí mismo? Es decir, a Celi le posesionó la policía, a
a Río Frío, se posesiona él mismo. O sea, ya cualquiera de nosotros podría pasar mañana por la Contraloría y decir, bueno, yo quiero ser Contralor también y me firmo yo mi nombramiento. Y esas cosas de locos que usted Pero menciona, Jaime. Río Frío es, Diga. trabaja dentro de la Contraloría, es alguien de carrera. Sí, claro, pero designado por un contralor ilegítimo y en el momento en el que él asume la Contraloría como subrogante, firma su propia acción de personal, pues mi querido Jaime, ¿cómo puede uno subrogarse a sí mismo? Yo no No hay, conozco forma de que uno se no hay subrogue a forma. uno mismo. No hay, o sea, que el nombramiento en el que yo asumo el cargo superior me lo firmo yo como inferior. O sea, eso riñe con el sentido común, con la institucionalidad. En lo que le decía, en este país extraño, donde la institucionalidad es muy soluble, ¿no? Muy soluble. La institucionalidad se suele diluir en odio, se suele diluir en dinero o se suele diluir sencillamente en incompetencia. ¿Y a quién le compete este, si es que este contralor que tenemos en este momento, el señor Río Frío, pues está legal o ilegal? Es al Consejo de Participación Ciudadana, doctor. O a la señora fiscal, ¿no? Porque hay una evidente usurpación de funciones. Y, y no se olvide que la ex subcontralora también tenía, me parece a mí, una investigación previa abierta por usurpación de funciones. Por eso me parece que por esa razón allanaron su casa. Entonces, creo que también la fiscal debería tener más claras las luces respecto de lo que está haciendo en el tema de la Contraloría. Y desde luego el Consejo de Participación Ciudadana ya ha demostrado que no sirve para nada. Es decir, ya el hecho de que no pueda designar un contralor y que diga que es muy caro, ojo, muy caro, muy costoso el proceso de designación del contralor titular, ya demuestra que son unos incompetentes, pero de monumento. O sea, usted googlea incompetencia en la red y le va a salir el Consejo de Participación Ciudadana del Ecuador y los rostros de los boniticos que ocupan esas funciones. Usted vio la resolución que, bueno, ellos le consultan a la Corte Constitucional a ver si ellos pueden encargar o designar al Contralor y la Corte Constitucional le responde que es inadmisible y que eso no es competencia de ellos. Mire, la designación del Contralor, el órgano nominador, es del Consejo de Participación Ciudadana. Le pongo un ejemplo. En derecho hay que extremar los ejemplos a veces para que sean mucho más visuales. Supongamos que se suben a un avión el contralor, el subcontralor, el director de responsabilidades, Ujú. a un viaje X y el avión se pierde. Es solo un ejemplo. Entonces, el avión se pierde con la plana mayor de la Contraloría. Siguiendo el razonamiento que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, tendríamos que encargarle la Contraloría al conserje, pues, porque ya no hay más, porque yo no tengo la facultad de designar ante una circunstancia extraordinaria al encargado. Se da cuenta como al extremar el ejemplo, y en derecho les repito, a veces es bueno extremar Y los que puede ejemplos para ocurrir que y que obvio que puede ocurrir, pues obvio que puede lo que está ocurrir. ocurriendo ahora. Exactamente. Entonces, según ese razonamiento, nadie puede designar a nadie. Y entonces, ¿a quién le queda en el orden jerárquico? Ah, al jefe de talento humano. Bueno, entonces el jefe de talento humano, que es el contralor. No tiene menor sentido. No tiene menor sentido. El ente nominador, ¿quién puede lo más que es designar al contralor titular? Obvio que puede designar un encargado. Pero, si hace transó con Celi, si hace transó con Río Frío, en esas tranzas y en esos acuerdos que suelen haber en el Ecuador, encontrarán cualquier argumento para decir que no hay cómo toparle y que además es carísimo hacer el concurso del contralor titular. Pero si eso es lo que hicieron con el propio Celi cuando rompió a ojos vista, en presencia de todos los ecuatorianos, la acción de personal con la que le removían del cargo. O sea, si tuvimos ya un contralor posesionado por la policía y hoy tenemos un contralor nombrado por él mismo, ¿cuál es el siguiente paso en la descomposición institucional del país? ¿Cuál es? Porque ya la irracionalidad se está volviendo norma. Ujú. Doctor, ¿y por qué le tienen tanto miedo a Celi? ¿Qué sabe Celi? Porque yo a veces me pongo a pensar, si pudieran hacer en este momento, sacarlo de la cárcel a Celi y volverlo nuevamente al cargo de Contralor, lo hacen. Yo pienso como usted, yo pienso como usted. Es más, muchos querrían que Celi sea alcalde de Quito incluso. en esa desesperación por encontrar
la ilegitimidad sumada a la corrupción y a la funcionabilidad que buscan ciertos sectores políticos en el Ecuador, sectores que fueron golpistas y que ahora quieren ser los auténticos voceros de la democracia. Yo coincido con usted. Si pudieran lo harían, pero no pueden. Y no pueden porque los Estados Unidos está presionando, porque hay un caso muy sólido en los Estados Unidos. Y si no fuera por Estados Unidos, tal vez no estuviera preso. Siguiera como contralor. Celi estaría como contralor, pero se lo firmo. Y todo el mundo haciéndose loco, ¿no? Y la gente viviendo la tragedia de una contraloría que era la fábrica de maldad. Ahora, eso no ocurre, de tal forma que su pregunta es súper válida, Jaime. ¿Qué sabe Celi de todos los hijos de Trujillo? De los hijos políticos de Trujillo. ¿Qué sabe Celi de Villavicencio? ¿Qué sabe Celi de los asambleístas, de la señora Yori, de los del Consejo de Participación Ciudadana, de los denunciólogos, de los periodistas que le habrán ido a pedir favores? ¿Qué sabrá? Bueno, algún día saldrá a la luz, pero es evidente que en este momento ese closet, ese armario que conserva Celi, lleno de... Hay una frase muy gráfica para esto. Hay gente que tiene muertos en el armario, cadáveres en el armario. Bueno, Celi tiene probablemente los cadáveres de las 2/3 partes de la clase política ecuatoriana. Por lo que usted me dice, doctor, Celi sabe mucho y seguramente el temor de algunos de los que están cercanos por ahí a este gobierno, podríamos pensar algunos, y otros como las personas que denuncian, ¿será que también podrían salir salpicados si habla Celi? A ver, eso ya es de lucubrar, Jaime, pero lo que sí le digo es que es demasiada incompetencia olvidarse de la presentación de un informe para un juicio político. O sea, no me sorprende de un tipo como Villavicencio desde el punto de vista de su estructura conceptual, de sus propias aptitudes para hacer política, porque una cosa es ser denunciólogo y otra cosa es tener ya todos los focos del país puestos en un legislador que además preside la Comisión de Fiscalización. Dándole el beneficio de la duda a lo absurdo, podría ser la mera incompetencia de Villavicencio. Pero las amistades previas de Villavicencio hacen que a la incompetencia se pueda sumar el conflicto de interés. Doctor, ¿usted no cree que la Contraloría, no sé, tal vez deberían de cambiarle el nombre para ver si de pronto se limpia un poco la imagen de esa institución? Porque la verdad, pensar ya en que la Contraloría es un ente de control y que asimismo como ha sido un ente de control, pues ha sido un ente como de cobrarle una especie de peaje, yo siempre lo he dicho aquí, a las personas que tal vez están en un cargo público o al alcalde de alguna ciudad, un cantón o al presidente de una junta parroquial, a cualquier persona que de pronto pudo haber hecho bien las cosas o pudo haber cometido un error administrativo, pero la Contraloría te glosaba con miles de dólares y allí venía después el que desvanecía las glosas. A ver, yo creo que hay que modernizar la Contraloría. Yo creo que hay que pasar a retiro a las 2/3 partes de los funcionarios de la Contraloría porque lamentablemente están demasiado contaminados. Sea consciente o inconscientemente, pero ellos han convivido, primero con Poli, luego con Celi, están contaminados, hay que pasar a retiro a las 2/3 partes de los funcionarios de la Contraloría. Yo creo en el Ecuador y creo en su gente, de tal forma que creo que pueden haber auditores serios, con nuevos procesos, con nuevos sistemas modernos de auditoría, procesos de auditoría digital, en línea, transparentes, en tiempo real, que pueden evitar esta venta de levantar glosas o esta persecución criminal de poner las glosas. Pero hay que querer hacerlo. Hay que querer hacerlo. Si usted no quiere hacerlo y le conviene más bien tener una Contraloría opaca, espesa, propicia a la tranza, entonces no la toparán. Y es lo que está pasando. Precisamente es lo que está pasando. Es decir, no la topan. Siguen ahí esperando que vayan renunciando conforme se dan cuenta o de su ilegitimidad o les saltan los fantasmas hasta que buenamente el político o el asambleísta tenga la voluntad de cambiar la Contraloría. Mire, este no es un tema menor, no es un tema menor. El control del uso de los fondos públicos es fundamental, sobre todo en un país pobre, pero tampoco podemos
aceptar que un auditor de Contraloría se transforme en un mercenario que cobre para poner una glosa o cobre para quitarla. Duele el país, sin duda, pero a veces los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a ese dolor sordo, a hablar cuando las cosas se ponen en la palestra pública y a barrer debajo de la alfombra cuando no están los focos de las cámaras prendidos. Ojalá esto cambie, sin duda, pero para que cambie hay necesidad de un gran acuerdo nacional y sobre todo de tener legitimidad. Si el propio Consejo de Participación Ciudadana no cumple sus funciones, ni la Asamblea tampoco, entonces, ¿qué podemos esperar del resto? Uh-huh. Doctor, usted sí escuchó el discurso del señor Celi en la Asamblea. Él llegó con un tono un poco, podríamos pensar, desafiante y como que se sentía todavía con poder. Usted lo leyó así como lo leí yo, no sé si tuvo la oportunidad de prestarle atención a lo que dijo el señor Celi. Celi me causa mucha repugnancia, mi querido Jaime, no lo tolero y no creo que un personaje de esa catadura moral merezca espacio en medios. Merece espacio para defenderse, sí, en la comisión. La comisión debía y necesitaba escuchar sus argumentos de defensa, pero no me pida a mí, desde la ciudadanía pura y simple, que me estropee el estómago oyendo un tipo de esa catadura moral y de esa calaña. No lo oí. Doctor, pasemos a otro tema mejor. Me gustaría escuchar su criterio sobre las declaraciones del presidente Guillermo Lasso la semana pasada, cuando dijo que el tema del alza de los combustibles no se va a detener y que seguirá esa alza progresiva y que ese combustible al cual están reclamando ciertos gremios, entre ellos la CONAIE, es tal vez los recursos para la gente más pobres, para los que reciben el bono de desarrollo y que, bueno, no va a aceptar ningún tipo de chantaje y que va a seguir esto. ¿Cuál es su criterio, doctor, sobre la situación de la posición del gobierno frente a las jornadas de protestas que vienen mañana? Tres cosas, Jaime. Primero, yo no sé de qué sorprende a la gente. Lasso es un presidente neoliberal. O sea, ¿dónde está la sorpresa? Y como un presidente neoliberal priorizará sus propios intereses, los intereses de su sector económico, de su sector político. Entonces, ¿dónde está la sorpresa? Si alguien no quiso ver eso y votó pensando que Lasso iba a cambiar, es más o menos como cuando alguien se contrae matrimonio con un alcohólico, pensando que el alcohólico va a dejar de beber después de que Taitacura le dé la bendición en el matrimonio. Eso no va a ocurrir, eso no suele ocurrir. Puede que ocurran milagros, pero eso no suele ocurrir. La segunda cosa es, Lasso, durante toda su época de candidato, se llenó la boca cuando le convenía, alabando las marchas de la CONAIE porque eran contra el gobierno del expresidente Correa. Pero como una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, ahora que Lasso está en el gobierno, le corresponde su primera marcha en contra. El espíritu democrático debería decirle a Lasso que sea coherente con lo que antes decía. Si antes aplaudía las marchas de la CONAIE, así un poco forzado, pero aplaudía, forzado desde su clase social y desde sus intereses económicos, pero aplaudía. Hoy debería al menos abrir el diálogo, es decir, sentarse con Leonidas Issa, que es el presidente de la CONAIE, y dialogar. Está claro que Lasso es un presidente neoliberal y que por eso votaron el 53% de los ecuatorianos. Y está claro también que la CONAIE no puede gobernar desde la sombra, la CONAIE no puede gobernar desde la oposición, no se gobierna desde la oposición, se gobierna desde el Palacio de Carondelet cuando se gana una elección. Entonces está claro que la CONAIE no puede imponerle una política económica al gobierno, pero en democracia hay que saber escuchar. Quizá hay buenas ideas en el planteamiento de la CONAIE. ¿Por qué no escucharlas? Pero negarse a hacerlo y descalificar diciendo que eso es de violentos, de subversivos, de agitadores, es una tontería. Yo creo que Lasso está pagando la factura de gobernar desde la oficina de Carondelet. Alguien le dijo, gobernar el Ecuador es facilito, tienes que sentarte en la oficina del presidente, dar unas órdenes allá a tus ministros por teléfono, no te desgastes mucho, no camines.
No, no, cuidado. Un país, no solo el Ecuador, se gobierna desde el territorio. Lazo está obligado a salir de su oficina en Carondelet y a recorrer el territorio nacional todos los días, porque si no, en el Ecuador, y no solo a Lazo, a cualquier presidente, el gobernador, el director nacional, el ministro, el subsecretario, le va a mentir. Y la única forma que tiene el presidente es ir a territorio. Y en territorio está obligado a dialogar, porque no va a visitar territorios donde siempre sea afín. Tiene que dialogar, tiene que haber una política de diálogo del gobierno. Y si eso no ocurre, pues entonces vamos a tener marchas cada 15 días. Y el país necesita estabilidad, necesita paz, necesita armonía, necesita diálogo, necesita economía saludable y tampoco veo que el gobierno de Lazo haga nada por mejorar la economía. Le han caído del cielo $1.000 millones en derechos especiales de giro que está regalando el Fondo Monetario. Espero que los use en beneficio de la gente, que se preocupe del desempleo, que se preocupe del narcotráfico que está tomando el país y que deje de pensar que se gobierna desde Carondelet y que ya salga de la fiesta, pues no, que ya mande a los últimos invitados, ya se acabó la fiesta de la posesión y empiece la ardua tarea del gobierno. Doctor, ¿usted cree que el correísmo está detrás de todas estas protestas como lo ha dicho el presidente Guillermo Lasso? Lazo y la derecha más torpe está usando al correísmo como el cuco. Ahí viene el cuco, ¿no? Y el cuco espanta niños, pero el cuco no sirve para justificar la incompetencia o la inoperancia o el tráfico de intereses o el tráfico de influencias. Lazo debe gobernar para la gente, debe generar empleo, debe generar seguridad, debe generar estabilidad económica. Y no veo que haga nada. Yo espero que lo haga. Yo sigo, algunos amigos me dicen, ya se te está caducando la frase, pero yo sigo usándola. Veamos qué hace. Veamos qué hace. Ya lleva más de 2 meses y yo sigo con el veamos qué hace. No le quiero cerrar la puerta de la posibilidad de que haga algo. Pero ya empiece a hacerla, Lazo, ya empiece a hacerla, ya apague la luz, salga de la fiesta, comience a gobernar, vaya al territorio, preocúpese de la mayoría de la gente. Ya tiene el cuadro en Carondelet. Ahora haga su parte del trabajo, que es un trabajo bien duro, porque ser presidente del Ecuador no es fácil, nunca fue. Pero está cumpliendo con el plan de vacunación. Sí. Y la verdad sea dicha, Jaime, en lo personal, hablo de mi experiencia personal. Yo he recibido, cuando me tocó, sin privilegios, como un ciudadano más, mis 2 dosis de vacunas y las he recibido en orden y sin vejaciones. Al contrario de lo que le pasó a mi padre en el gobierno de Moreno, que fue vejado durante 10 y 12 horas, a diferencia que yo tengo 52 años y mi padre 78. Que el plan de vacunación se está haciendo en orden, sí, pero la tarea del presidente es múltiple. Debe haber un equipo dedicado a la vacunación, y un equipo dedicado a la economía, y un equipo dedicado a la seguridad. Porque si vamos a hacer en orden los temas, los problemas del Ecuador están en fila, y no le va a alcanzar el tiempo para atender a toda la fila de problemas. Hay que atender los problemas al mismo tiempo y procurar resolverlos con celeridad. Doctor, antes de despedir esta entrevista con usted, quiero hacerle una pregunta sobre lo del municipio de Quito. En realidad, Quito en este momento todavía yo creo que sigue con 2 alcaldes. ¿Qué pasa en Quito, doctor? Quito, a ver, le voy a decir en pocos minutos lo que pasa en Quito. Quito tiene un alcalde que ganó las elecciones con el 22% de los votos. Que en la forma como se elige alcaldes en el Ecuador, sin segunda vuelta, le alcanzó para ser alcalde, pero no para tener la mayoría de los votos de la ciudad. El 80% de los quiteños no votó por Yunda. Por lo tanto, él no es alcalde con la mayoría de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Su mayoría del 22% le alcanzó. Y eso hay que respetar. Eso hay que respetar porque así era la ley. Pero Yunda estaba obligado a hacer una muy buena alcaldía y no la hizo. Se extravió en la corrupción, se extravió en el compadrazgo y también recibió en contra una campaña de desacreditación de quienes probablemente pensaron que Yunda era cooptable para sus negocios y no lo cooptaron. Las cámaras para mí son, cuando yo oigo a las cámaras que me dicen que van a salir a defender una ciudad, me río porque las cámaras defienden los intereses de las cámaras, no de una ciudad. Tiene un vicealcalde que es Santiago Guarderas, que fue concejal en la lista de Yunda, de tal forma que él sabía perfectamente quién era Yunda, cómo actuaba Yunda, y que ahora está queriendo ser alcalde de Quito con hambres atrasadas. Hay participación de la función judicial para dirimir conflictos
entre el alcalde legítimo y el alcalde ilegítimo, y eso tiene una ciudad paralizada. Si me pide a mí mi opinión, yo le diría en Quito deben renunciar Guarderas y Yunda, pero ya, porque son impresentables. Y el Consejo Metropolitano designar un alcalde de transición que termine el periodo. Pero ese alcalde no puede ser parte del enjuague de Guarderas que busca por asalto tomarse la alcaldía de Quito para sus intereses. Tiene que ser un alcalde además de poca exposición política, porque si es que es del correísmo van a decir que el correísmo se tomó la alcaldía y vamos a seguir en el problema. No, no. Busquen, y ese es mi consejo, busquen a un concejal de baja exposición política, que entienda la técnica del municipio, los habrá, alguno habrá, y que termine la alcaldía, porque Yunda y Guardera son impresentables, absolutamente impresentables, y son igual de impresentables desde el punto de vista político los que están saliendo a la marcha contra Yunda y pro Guarderas, como los que han favorecido los sorteos de Yunda en la función judicial para que vayan a ciertos jueces las acciones de protección. O sea, Quito, mi querido Jaime, y lo entenderán solo los guayaquileños de la vieja escuela, volvió a las alcaldías, se transformó en Guayaquil en las alcaldías de los 70 y los 80, donde habían alcaldes que nunca se preocuparon por la ciudad, compraban procesadoras de basura. No quiero citar los nombres porque ya deben estar muertos y las familias necesitan tranquilidad, pero una ciudad así, desordenada, paga caro sus errores. Eso le pasa a Quito. Eso le pasa a Quito. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Siempre un placer, mi querido Jaime, y un saludo muy cordial. Gracias al doctor Ramiro Aguilar Torres, analista político. Hemos hablado de varios temas